noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. ¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se la ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Muy buenos días, amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Mundo Enigma. Esta mañana vamos a tener un programa de lujo, vamos a hablar, como ya lo habíamos anunciado en nuestro flyer, sobre este tema tan, ahora sí que tan del más allá, tan profundo, de esta dicotomía humana, de esta cuestión que nos atañe a todos desde el inicio de nuestra vida hasta el final, que se llama el bien y el mal. Vamos a hablar de más allá del bien y el mal, por encima del bien y el mal, pero también vamos a tener tenemos aquí la visita, tenemos aquí la cooperación, la colaboración también de Lorenzo Gutiérrez Bardales, que es coordinador de la oficina de panteones, y nos viene también a lo largo del programa, vamos a ir hablando de este asunto, desde luego, del bien y el mal, y él nos va a ir hablando desde la perspectiva de el más allá. Lo fuimos a traer especialmente desde el más allá para que nos hablara acerca de las cuestiones de el más allá, de los muertos. Ya está muy cerca esta festividad tan concurrida en nuestro país, en nuestra civilización, en nuestra cultura mexicana, que es la cuestión de los muertos. Y bueno, pues vamos a comenzar diciendo de dónde, o tratando de dilucidar de dónde viene esta dicotomía del bien y el mal, de dónde aparece esta cuestión que se conoció en alguna época como el maniqueísmo, que tiene sus orígenes en el maniqueísmo. Mani era un profeta persa del siglo III, y bueno, pues este personaje era, al tratar o al competir con las enseñanzas judeocristianas, con las enseñanzas de otras grandes religiones como el hinduismo y estas religiones, fue estableciendo unos parámetros mucho más estrictos de lo que nos han puesto como margen social de lo que es el bien y el mal, que es algo también muy subjetivo, es algo también muy ambiguo en muchos casos, porque dígame usted que nos escucha, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Cuál es hasta dónde las cosas son buenas o son malas? ¿Hay algún parámetro que puede ser, desde luego, el hecho de que lo que dañe a los demás, lo que daña a nuestros semejantes, es una cuestión dañina, es una cuestión mala? Y lo que beneficie lo que crea un bienestar común es un bienestar personal y común es algo bueno. Y bueno, pues también vamos a agradecerles aquí a nuestros operadores que hicieron maravillas y milagros para que pudiéramos estar transmitiendo, porque bueno, pues tuvimos un problema técnico, estuvimos sin luz un rato. Vamos a agradecerle a Midori, a Gwendolyn
y a Danny Boy, que están en la producción y los controles. Ellos son del más acá, nosotros somos del más allá. Entonces vamos a comenzar con esto que les decía, que es una cuestión que apareció en las edades tempranas de la humanidad, de la religiosidad humana, con este asunto del mazdeísmo, que luego retoma Federico Nietzsche y escribe un libro con ese título, Más allá del bien y el mal. Pero vamos a dejar que se presente nuestro compañero, nuestro amigo Lorenzo Gutiérrez Bardales. Muchas gracias, Tomás, mi amigo Tomás López. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo tu programa y desde luego envío un saludo a tus miles de escuchas, de radioescuchas. El concepto del bien y el mal me parece que es perfectamente aplicable en la actualidad a la gran fiesta de México, que es la fiesta de los difuntos. Exactamente. Es decir, aunque se remonta a los mismos orígenes de la civilización, esta dicotomía surge al inicio de la historia de la civilización, sigue vigente y me parece que es perfectamente aplicable a esta fiesta, que es la fiesta más importante de los mexicanos. Pienso que inclusive es más importante que la Navidad o que el Año Nuevo por la dimensión, porque se celebra en cada casa, se celebra en cada plaza pública, se hacen marchas vistosas, fabulosas, como las que se organizaron en la Ciudad de México. Yo voy a tratar de utilizar estos dos conceptos para abordar la celebración del Día de Muertos en el Panteón Municipal de Nezahualcóyotl. Como ustedes saben, a partir del día 31, el jueves 31, a las 6 de la tarde, iniciamos una caravana, una marcha carnavalesca hacia el Panteón Municipal. Evocamos a quienes iluminan el camino de las ánimas que nos vendrán a visitar, a las almas con las que compartiremos el pan y la sal, la alegría, el recuerdo. Continuará el viernes primero todo el día con grandes acontecimientos, con grandes propuestas artísticas de mucha calidad y finalizará el sábado 2. Yo quiero referirme voy a tratar de contraponer lo que es lo bueno y lo malo, el bien y el mal, en base a lo que va a suceder en nuestro panteón. El acontecimiento del Día de Muertos en el Panteón Municipal tiene mucho de bueno, tiene algo que envuelve al bien, porque tratamos de revivir la experiencia con los seres queridos que se nos adelantamos, los evocamos, los invitamos y compartimos con ellos la festividad, la comida, sus gustos, su música. Y también quiere decir que los lazos con nuestros antepasados, con nuestros seres queridos que ya fallecieron, siguen fuertes. En realidad no terminamos de despedirnos y seguimos recreando esa relación con ellos. Uh-huh. ¿Eso cómo se va a expresar en la festividad? Bueno, en las ofrendas, a donde se lleva comida, se lleva bebidas, se llevan flores, se llevan recuerdos de lo que le gustaban a nuestros muertitos. Ahí se llevan a cabo también pequeñas canciones, un diálogo con los muertos, se lavan las gavetas, se les ponen flores, se adorna. Todo eso es parte de la festividad. Es una festividad, es un enfoque festivo, pero también es un enfoque de felicidad.
Es un enfoque que se ha enmarcado también por la ingenuidad que tenemos de que vienen nuestros seres queridos y convivirán con nosotros. ¿Eso qué refleja? Refleja que nuestros muertos formaban parte de una familia integrada, murieron en el seno familiar, murieron en una situación, aunque no lo aceptemos, pero es una situación gozosa. Y toda la ceremonia y el rito del panteón, del entierro, de la inhumación, aunque es un momento de desprendimiento y de despedida y de pérdida, no deja de estar en el marco de esa felicidad familiar, de esa unidad familiar. Oye, ¿y por qué crees tú que se haya dado una connotación a la muerte? Porque evidentemente es una cuestión del más allá, de algo que no podemos percibir nosotros mediante los sentidos, mediante el uso de nuestro aparato sensorial, digamos, y entonces en ese sentido le damos de repente una connotación como muy trágica a la muerte, como a pesar de que en muchos casos cuando alguien se va de este mundo, nosotros lo consideramos como algo malo muchas veces. Sin embargo, como tú lo mencionabas ahorita, como tú lo estás explicando, se hacen festividades completas en torno a este mundo de los muertos, en torno a este evento de la muerte que, dicho sea de paso, es el último acto social al que acude el cuerpo de un ser humano. Ahora, nosotros lo organizamos para recibir a las almas de los muertos. Ya están desencarnados, no sabemos nosotros, es una tradición muy ancestral, digamos, de todo nuestro país, donde las almas de los muertos regresan. Hay una, entiendo yo que hay una especie de clasificación también, que un día me parece, no sé, ahorita me corriges si estoy diciendo una barbaridad, que el día primero es el día de los santos inocentes, le llaman, o de los muertos infantiles, la gente que se fue en su infancia, y el día 2 es el de los muertos adultos. ¿Esto es así? ¿Y por qué lo hemos clasificado así? ¿Y por qué crees tú que nosotros le hayamos dado al más allá, a la muerte, una connotación trágica actualmente? Seguramente cuando comenzaron todos este tipo de festividades, tenían otra idea, o a lo mejor en el mundo prehispánico, porque esto viene del mundo prehispánico, no es la cuestión del Halloween y esas cosas que han de alguna manera contaminado estas festividades, ¿no? Es otro tipo de ritualidad la que manejamos nosotros, y no sé si venga de la época colonial o si venga de anteriores, que tenga bases en las civilizaciones precolombinas, digamos, ¿no? Bueno, la festividad del Día de Muertos, esta adoración, una especie de adoración a la muerte, una especie de reto a la muerte, una especie de reírse de la muerte, es un sincretismo, es una síntesis que heredamos por una parte de los colonizadores españoles, de las tradiciones antiguas de España, con las tradiciones que tenían las sociedades originarias, las civilizaciones originarias. Y que se desarrolla a través de la historia. En realidad podemos decir que en el gen del mexicano viene una información importante sobre la visión hacia la muerte. En las poesías encontramos que se refieren a que los mexicanos se ríen jugando a los volados con la muerte. José Alfredo Jiménez, el que es de
nuestros filósofos populares más importantes, nos lleva hacia el reírse y hacia retar y despreciar a la muerte y también a tenerla como una solución definitiva a las vivencias, a nuestra trayectoria. Bueno, ahí está, la vida no vale nada, dice en una de sus canciones, ¿no? Sí, esa es una actitud, rebelde, de que no nos dejamos ni siquiera apabullar por una situación triste y trágica. Y cuando se reconoce que llegará el momento en que la muerte venga por nosotros, porque siempre decimos la huesuda, siempre llegará al momento y te llevará. Bueno, también alrededor de eso se hace chistes, una festividad, una actitud de risa, una actitud insolente inclusive. México, el mexicano es especialista en esa actitud y es difícil encontrar en otra civilización, en otra sociedad, en otro lugar del mundo, esta actitud, esta veneración hacia la muerte, esta convivencia con la muerte y esta evocación a los difuntos que los retrotraemos y tratamos hasta de hablar con ellos y de recordarlos permanentemente. Eso es parte de nuestro ser. Ese es el ser del mexicano, el mexicano y la muerte. Así más que ciudadanos mexicanos deberíamos de llamarnos los ciudadanos y la muerte, los ciudadanos mexicanos y la muerte. Quisiera, aprovechando esta situación, referirme a un aspecto un tanto trágico que vendría a representar lo malo. Digamos que ya nos referimos a lo bueno, a lo romántico, a lo ingenuo. Porque fíjate que tiene mucho yo encuentro una gran belleza en lo fraternal, lo evocativo, el lazo con nuestros ancestros, en este lazo con nuestros ancestros que fortalecemos a través de este tipo de ritualidad, ¿no? El no olvidar a nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros y que en algún momento los vamos a alcanzar. Hace un momento, antes de empezar el programa, estábamos platicando de que todos vamos a llegar tarde o temprano. La cita, me decías, la cita es en el Panteón, ¿no? Haciendo mención que de una serie de eventos que va a haber ahí en el Panteón y yo te decía, bueno, pues sí, la cita para todos es ahí, no tarde o temprano llegaremos ahí todos. Vamos a un corte y ahorita vamos a continuar con este programa y vamos a hablar sobre ese aspecto distinto que estabas por enfocar en este momento. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan, esto se va a poner mucho mejor en unos momentos más. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Este año, el miedo cobra vida en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata. Recorre sus pasillos y sobrevive a los relatos del Circo del Miedo. El gobierno municipal de Nezahualcóyotl te invita a sobrevivir la espeluznante puesta en escena, La Casa de Vilma. Atrévete a vivir el misterio de uno de los espectáculos circenses más insólitos del país. Funciones completamente gratuitas este 31 de octubre en punto de las 6 de la tarde y 8 de la noche, o bien 1 y 2 de noviembre a las 6, 8 y 10 de la noche. La cita es en la Avenida San Ángel, casi esquina con Escondida, en la colonia Ampliación Vicente Villada. De esa ciudad de todos, gobierno municipal.
Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos amigos. Bueno, pues esta mañana nos acompaña Marita Riande. Un saludo a Ana Laura López Esquivel, que es mi hermana y hoy es su cumpleaños. Una felicitación, un saludo. Y bueno, pues a ver, al rato nos comeremos un pastel o quizá este fin de semana, si las actividades lo permiten, por ahí estaremos para celebrar su cumpleaños. Y bueno, pues un saludo a Rafael Flores también. Vamos a continuar entonces con esto que estamos hablando. Estamos en una especie de péndulo donde por un lado evaluamos y valoramos todo aquello que es el bienestar temporal de la vida, porque la vida es temporal, la vida es un para algunos es una cuestión cíclica que termina y empieza continuamente, para otros es un ciclo que se termina definitivamente cuando uno se va de este mundo, que no es el caso de nosotros aquí en México, ¿no? La vida es un bien inapreciable, es un bien supremo. Cuando uno está en este plano, lo ve así generalmente. Aunque hablábamos de este tipo de quizá actitud retadora o bravucona en cierto sentido del mexicano, o hasta de burla del mexicano hacia... Hay una canción muy antigua que dice que algo así que cantaba Oscar Chávez de repente, que dice que el tren que corría su mesonchería de pronto se fue a estrellar con un aeroplano que andaba en el llano volando sin descansar, y que quedaron los muertos con las tripas fuera y todo ese tipo de cosas, como que es una especie de canción satírica respecto a la muerte, ¿no? Es una sátira, digamos como en sentido cómico, hablar de la muerte. En otros casos, como la que mencionábamos, lo que dice José Alfredo Jiménez y algunas otras, Juan Charrasqueado, de gentes o personajes que retan a la muerte, ¿no? Que son temerarios. ¿Cuál es el opuesto del miedo? Es la temeridad. Nosotros vivimos en un mundo de opuestos, en un mundo de esta dicotomía, y hemos perdido de vista que hay otra parte neutral en la vida. No solemos nosotros vivir en el extremo, vamos de un extremo a otro, del miedo a la temeridad, pero en medio está el valor. La parte media de estos dos extremos sería el valor. El valor, el coraje sería lo que, digamos, de alguna manera lograría disminuir el efecto de este viaje pendular de un extremo al otro de la existencia. Entonces, nosotros generalmente vivimos en esta ley de péndulo, en esta odio y amor, por ejemplo. Cuando nosotros criticamos a la gente, tomamos una postura, ya sea nos parece bien, y todo lo que no tiene que ver con la postura que tomamos nos parece mal. Difícilmente, como decíamos al principio, podemos ver los matices entre el bien y el mal. Entonces, este tipo de festividades como estas tradiciones que son de origen ancestral en nuestro México, en nuestro país, en nuestra sociedad, estas situaciones nos pueden ayudar a evaluar que la vida no es totalmente buena ni totalmente mala, y la muerte tampoco lo es. Tampoco es totalmente negativa, ¿no? Porque
pensamos que cuando cuando muere la gente, es una cosa completamente trágica. No sé por qué lo manejemos así, porque muchas veces decimos, es que esta persona ya está con Dios, ya se fue al cielo, si era una persona muy buena, porque generalmente a los muertos les salen las virtudes, ¿no? Cuando alguien se muere, empiezan a hablar completamente, no, es que era muy bueno, es que era una gran persona, es que nunca se metía con nadie, es que ayudaba a los demás, aunque haya sido un hijo de tal por cual, empezamos nosotros a buscar las virtudes. También esa es una visión bastante maniqueísta, ¿no? Nos vamos hacia una postura o hacia otra y perdemos de vista todo el enorme matiz que puede tener la vida y la muerte. Pero si lo sigues diciendo sobre esta parte trágica que nos ibas a mencionar, que nos estabas mencionando. Sí, Tomás, con todo gusto. Fíjate que esto último que comentaste me recuerda una bellísima canción de Chava Flores que se llama Cerró sus ojitos Cleto. En donde se hace referencia justamente a que cuando vivía, uy, qué malo, y cuando ya que murió, oh, qué bueno era. Bueno, sucede que un ser querido que muere en el seno familiar y que es inhumado o enterrado en los ritos en los que nosotros creemos, en los que estemos ubicados, nos da mucha paz en el corazón y vamos con todo gusto a visitarlo. Hay una tranquilidad, hay hasta un disfrute, porque bueno, sabemos que se fue, pero sabemos que efectivamente nos está esperando, está con Dios y tenemos sus restos aquí para ir a recordarlo. Pero hay la parte mala de me quiero referir a la parte mala, al mal, como uno de estos dos conceptos que enmarcan la celebración del Día de Muertos hoy, aquí, hoy, aquí, en México. Nosotros en el Panteón Municipal vamos a dedicar tal vez la ofrenda más importante a las ánimas solas. Un poco esto nos hace recordar, por ejemplo, que en muchos países, en Francia, en Moscú, atrás del Kremlin, hay un altar, hay un peletero con una llama eterna a donde los novios, cuando contraen matrimonio, van a sacarse fotografías. Está dedicado al soldado desconocido. Recordemos que la Unión Soviética aportó 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, pero muchos de ellos no se les conoció. Ya no regresaron a su casa, ya no tienen una tumba, no tienen algo en donde ya digamos tranquilos, aquí se quedó. Bueno, nos pasa algo similar en este México tan doliente, en este México tan trágico. Qué desgracia, ¿eh? Y por eso cobra relevancia este monumento que vamos a hacer, bueno, más que monumento, esta ofrenda para las ánimas solas. Esas ánimas solas, vamos a decir, son también aquellos caídos en la guerra sucia, aquellos que fueron enterrados en cementerios clandestinos, aquellos que están buscando sus familiares, cavando fosas. Bueno, pues le acaban de dar la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra, que toda su labor comenzó buscando a su hijo que nunca encontró. A Jesús Ibarra, un jovencito de 22 años. Mira, ahí en el metro de la Normal hay una estatua roja ahí y abajo hay una placa donde hay un buen número nunca los he contado, pero hay un buen número de nombres de jóvenes que desaparecieron el 10 de junio del 71, no se volvió a saber de ellos jamás. Es cierto eso, y en la película Roma se evoca, hay una estampa en donde los halcones están siendo entrenados por Sobek en
territorio de Nezahualcóyotl, allá por la Cuchilla del Tesoro. Sí, por el increíble profesor Sobek, que después dicen que lo mató el santo, ¿te acuerdas? El santo trancazo que se dio porque se cayó de un helicóptero, Así, ¿no? así es, andaba así. En una de sus suertes lo traicionó, no calculó y ahí perdió la vida. Oye, pero pues qué interesante eso de hacer una ofrenda a los desaparecidos, a la gente que nunca se supo dónde reposan sus restos, dónde quedaron los restos. Hay versiones terribles de que el gobierno de entonces los llevaba en helicóptero a Veracruz y los tiraban en el mar. así se dice que lo sacaban del campo militar número 1. Pero creo que estamos en condiciones ahora con los cambios que ha habido de que se acelere pues el ajuste de cuentas con el pasado, para poner a cada quien en su lugar y para tratar de explicarnos, de informar, de saber a dónde quedaron esos muchachos, que por cierto hay que decir que todos ellos eran muy jóvenes, abandonaron sus familias, abandonaron la comodidad, abandonaron su futuro y se fueron a enfrentarse a una lucha por un futuro mejor para los mexicanos. Esa era su motivación. Sí, esa era la realidad. Jóvenes enormemente valientes, porque en aquel tiempo el gobierno era sumamente cerrado, era un gobierno incapaz totalmente de negociar, de respetar los derechos humanos. Cometieron infinidad de atropellos en aquella época. Fíjate que yo me estaba acordando ahorita que dices que estamos hablando de esto. Yo pasé después del 10 de junio del 71, caminaba yo con mi familia por ahí por las calles del lago Xochimilco, por allá por la colonia Náhuac, y vi cómo los soldados estaban sacando, había una revista que se llamaba ¿Por qué? Así es, sí la recuerdo. Y sí te recuerdas de ella. Y estaba en Lago Xochimilco. Yo vi cómo tenían a los trabajadores contra la pared y estaban sacando las galeras. En aquel tiempo se utilizaban plomos para formar, se utilizaban letritas de plomo y todo eso para formar lo que se iba a imprimir. Le llamaban formar. Y entonces estaban tirando todas las cajas. Y cerraron esa revista. Sí, destruyeron la maquinaria, trataban de acallar los trágicos acontecimientos en donde perdieron la vida muchos jóvenes, con el nefasto cuerpo de granaderos al frente, allá en el 10 de junio en las calles de San Cosme. De allá de Cueto, de aquel jefe de granaderos que se apellidaba Cueto, ¿te acuerdas? Cueto Ramírez, sí. Y Mario Menéndez Rodríguez, que era el director de ¿Por qué? Una revista extraordinaria. Esa apenas se colocaba en los puestos de periódicos y se agotaba al minuto, porque ahí venía toda la verdad y con una información gráfica extraordinaria y unos artículos de análisis y reportajes e información muy interesante, donde sí se recogía el palpitar del pueblo de México, del palpitar de la lucha por las libertades democráticas, por un futuro mejor, por lograr un país que fuera de todos. Pero en ese tiempo el país solamente lo cubría la bandera del PRI y no permitían que entrara otro más. Sí, no, pues era un sistema sumamente cerrado. Te digo, un gobierno que incapaz de negociar, unas gentes en el poder con una prepotencia y un despotismo tremendo. Pero bueno, qué bueno que esta ofrenda es algo muy valioso, que se haga aquí en Neza, en la ciudad de todos, esta ofrenda a las almas que no hallaron, cuyos cuerpos no fueron jamás encontrados, que las madres anduvieron buscando en las morgues y todo esto.
bueno, pues de alguna manera, qué simbolismo tan grande para nuestro país. Ojalá los que nos están escuchando se den un espacio para venir a ver esta ofrenda, ¿no? Porque me parece que va a ser, supongo yo que va a ser bastante interesante el planteamiento de esta ofrenda y de otras que nos vas a ir platicando, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hay que reconocer y tener una visión optimista de la vida. El sacrificio de nuestros jóvenes en el 68, el 10 de junio y todos los que cayeron como resultado de la represión gubernamental, hay que decir que su sacrificio no fue en vano. Su sangre generosa logró hacer que germinara la bandera de la democracia. Y hoy México ha avanzado extraordinariamente hacia la formación de un régimen democrático y un esfuerzo muy grande que se hace desde la presidencia de la República por acabar con el sistema represivo autoritario anterior. Esa es una cosa que debemos alegrarnos y esa alegría la vamos a manifestar también allí en el Panteón. Bueno, y que ese sistema ha convertido a México en un panteón gigantesco, ¿no? En un panteón enorme. ¿Cuántas fosas y fosas y fosas que también están imbricados en esa ofrenda que van a hacer ustedes, de gente que ha desaparecido actualmente, ¿no? Desde los gobiernos anteriores de la absurda esta guerra contra el narco y todas esas cosas, se ha ido poblando de muertos del país, ¿no? Sí, las madres mexicanas han visto como resultado de su dolor ya se les secaron las lágrimas. Y sin embargo, siguen cavando a lo largo del territorio para buscar a sus seres queridos, los restos, y darles cristiana sepultura y poder vivir en paz. Estar en paz, exactamente. Pero es un caminar que no logra llevarles esa tranquilidad, ese gusto que sentimos todos cuando evocamos a nuestros muertos para que vengan a departir con nosotros en la mesa que les hemos preparado. Ellas lo quisieran hacer, no es posible porque no los han encontrado. Y justamente estamos preparando un letrero de buen tamaño que es una pregunta: ¿a dónde están los muertos de México? Fíjate qué excelente aportación esta, Mira, te manda saludos María Guadalupe Pérez, saludos desde Panteón Municipal, licenciado Bardales, Gabriel Jaime Socampo y Cesario Rivera están mandando saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Es nuestra jefa del Panteón Municipal, una ciudadana ejemplar de nuestro municipio, realmente admirable. Allí, con motivo de este sesgo trágico, bueno, la directora del Instituto Municipal de la Mujer va a hacer una disertación sobre los feminicidios. Que es otra cuestión dolorosa, hablando de muertos, ¿no? Las cosas en este país tiene algún tiempo que son bastante anormales en ese sentido, y ojalá no perdamos nunca la perspectiva. Este tipo de ofrendas nos sirve para no ver como normal algo que es anormal. Es anormal que muera tanta gente en este país con todas estas cosas. Es anormal que haya tantos feminicidios en este país. Todo eso es anormal, y esperemos que poco a poco, como ha ido planteando el Gabinete de Seguridad del gobierno actual y todo esto, se vaya pacificando el país y vaya disminuyendo el número de pérdidas de vidas humanas, porque bueno, al rato vamos a ser el país más rico en muertos del mundo, man. Casi ya lo somos. En Argentina, cuando malgobernaba una dictadura,
los muertos no llegaron a 2,000. En México, en un régimen supuestamente democrático, tenemos más de 40,000 desaparecidos. ¿Qué respuesta se le puede dar a eso? Por eso es muy acertado lo que dices, Tomás. Hoy, pensar en la muerte es también pensar en qué tipo de transformaciones necesitamos llevar a cabo en nuestro país para que nunca más sucedan los feminicidios, para que nunca más como se masacre a la gente como producto de la guerra contra el narcotráfico, y que Felipe Calderón le llamaba que eran los daños colaterales. Sí, algo completamente absurdo. Este cuate, pues es un rasgo psicopático eso, ¿no? Sí, Solo un sí. psicópata habla de esa manera. Efectivamente, pero ese perfil lo tenía la mayor parte de nuestros gobernantes, desde Díaz Ordaz, Calderón, y no tengo duda de que hasta el expresidente Peña Nieto, cuando se le reclamó que por qué la agresión a los comuneros de Atenco, dijo: el Estado, y yo voy a representar el Estado, tiene la obligación de reprimir a los que no se sometan a la Constitución. Ese es el pensamiento de un psicópata. Sí, o cuando dijo, ya supérenlo, les digo, a los padres de los 43, que es otros de los que están imbricados en la ofrenda esta a los desaparecidos, ¿no? Entonces, mira, yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos actualmente en nuestra sociedad es por falta de conciencia, porque los márgenes de bien y mal, aquellos que nos ha dictado durante milenios la Iglesia, que nos ha dictado durante milenios la política, que nos ha dictado durante milenios la educación, que quiso quitar Fox, aquello de la educación cívica, que nos inducía de alguna manera o nos induce a pensar como en el sentido de sociedad, y no pensar de manera tan maniquea, como decíamos, en lo que es bueno, en lo que es bien y lo que es mal, digamos, de una manera dogmática o doctrinaria, sino que podamos conscientemente evaluar nuestros actos. Yo creo que todo esto se debe a la falta de conciencia, porque díganme ustedes que nos escuchan en este programa que estamos hablando de Más allá del bien y el mal, aquella persona que logra tener conciencia de sí mismo y de los demás es alguien que no va a proferirle daño a nadie, que no va a buscar dañar o sacar alguna ventaja indebida de algo. Como por ejemplo, ha habido casos ejemplares en la historia, por ejemplo, la ejecución de Sócrates, del filósofo griego, cuando él decía que esta concepción del bien y el mal era dada por un daimon. Él le llamaba a los daimons, ¿no? Los hagan de cuenta como el ángel y el diablito que después adoptó la Iglesia, que de un lado está el bien y de un lado está el mal, y nos están aconsejando, pero finalmente quien toma la decisión del acto es el propio humano. No es, si la conciencia del humano está bien fortalecida, podrá tomar una conciencia, una decisión en base a su conciencia, en base a la concientización del momento por el que atraviesa y de las circunstancias personales. No va a ser una cuestión coaccionada por, digamos, nosotros estamos enormemente coaccionados por el medio cultural, por la cuestión de los medios de comunicación, de todas estas cosas. Por eso hemos incluso perdido identidad como individuos. Se forma una personalidad falsa a través de la información que obtenemos del medio en el que vivimos, y nuestro yo real es el que podemos formar a través de la concientización personal, individual de nuestra existencia.
Sí, lo que comentas es muy cierto y muy palpitante. Las grandes jornadas cívicas que hoy tienen lugar en la República Chilena están echándole en cara a los gobiernos neoliberales que hayan cercenado a la educación, que le hayan despojado del contenido filosófico, ético, de los valores humanos, y porque allá lo que querían era formar seres obedientes, que estuvieran entregados a su trabajo y en sus tiempos libres vieran fútbol, pero que no se metieran en la política, que no criticaran, que no hablaran de transformación y menos de revolución. Sí, exactamente, que tuvieran la panza llena y una pantalla grande para ver el fútbol. Y así no se iban a quejar de nada, pero debemos retomar esta cuestión de la ética porque es algo muy importante en esta cuestión del bien y el mal. Es lo que nos puede poner más allá del bien y el mal. Vamos a un corte, no se vayan porque vamos a seguir con este programa del más allá en el más acá. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. ¿Estás desempleado o buscas nuevas oportunidades laborales? Entonces no puedes faltar a la segunda Feria del Empleo Nesa 2019. Asiste este 31 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la explanada del Palacio Municipal y conoce las múltiples vacantes. Seguro una de ellas es para ti. No olvides traer copia de tu currículum vitae, acta de nacimiento, comprobante de estudios, credencial de lector, comprobante de domicilio, solicitud de empleo elaborada y cartilla del servicio militar. El gobierno municipal de Nezahualcóyotl te invita. No lo olvides, este 31 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la explanada del Palacio Municipal. Para mayores informes, comunícate a los números 5716-9070, extensiones 2705. Nesa, ciudad de todos, gobierno municipal. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Bueno, estamos de regreso en este más acá y quiero también hacer una mención especial el día de hoy. Hoy el programa está muy variado. Un pequeño pero muy sentido homenaje a uno de los personajes, digamos que principales, a uno de los personajes señeros, a uno de los personajes de mayor trascendencia en este aspecto, en el aspecto de lo paranormal, en el aspecto de el fenómeno que a él le gustaba llamar de la ovnilogía. Él decía que no era pro-yanqui. Me refiero a el 25 de este mes, el viernes pasado, se fue de este mundo al más allá don Salvador Freixedo. Salvador Freixedo fue un padre jesuita que durante 30 años estuvo, desde los 16 años hasta los 46 estuvo ejerciendo como sacerdote, y dice que de repente despertó y se dio cuenta de que estaba encerrado entre estos dos márgenes dibujados por la iglesia y la política del bien y el mal, que no le habían permitido crecer como ser humano, y empezó a forjarse un nuevo destino y llegó a ser uno de los personajes emblemáticos de todo este asunto de la ovnilogía, como solía llamarla él. Yo creo que junto con Charles Fort y algún otro que por ahí se me olvida, fueron de los personajes más fuertes en este sentido. De hecho, yo me empecé a interesar por los temas de las cuestiones paranormales o de otras realidades,
por la influencia de este señor, de Salvador Freixedo. No sé si te acordarás, ahorita que estamos evocando la época de los 70s, de los 60s, por ahí por finales de los 60s, a principios de los 70s, había un programa que se llamaba Desayunos con Jorge Saldaña en el canal, en el canal 13 o en esos canales. Entonces, este señor fue el que lo trajo, Jorge Saldaña, fue el que invitó a Salvador Freixedo, que déjame decirte que había sido encarcelado, expulsado de Cuba, expulsado de Costa Rica, por las ideas que tenía, porque él fundó de repente agrupaciones de gente que estaba muy marginada en Costa Rica, en Cuba, por la marginación que sufría la gente. Él trataba, decía él, de darles consuelo, y entonces esto le costó la cárcel, estuvo encerrado un rato en la cárcel, le costó la expulsión de estos países. Y aquí en México, bueno, pues empezó a hablar de todo este asunto, y es uno de los que logró que para los aspectos que se empezara a justipreciar o a ponderar de una manera sensata lo que es la cultura, porque hay un desprecio enorme de estas clases, de las clases políticas que hablábamos hace un momento, hacia la cultura. La gente desprecia mucho. Esto que estás haciendo es de un enorme valor cultural, esto que nos estás relatando de lo que se va a hacer en el Panteón. Esta cultura, la cultura es algo que sufre de gran desprecio. Entonces él decía, Salvador Freixedo, un hombre muy apasionado, muy de una personalidad muy fuerte, un día dice que le hablaron y le dijeron que si iba a un programa a hablar sobre ovnis y esas cosas, y que él les dijo que sí, y les dijo cuánto pagan, y le dijeron los productores, es que es un programa cultural, como si la cultura no tuviera ningún valor, ¿no? Entonces no hay paga. Y entonces él les contestó, bueno, si no hay paga no voy. No, pues es que ya lo tenemos anunciado, pues si no me paga no voy, les dijo. Entonces él fue de los precursores de que se empezara a ponderar un poco más en el sentido, digamos, pecuniario, económico, la cultura, porque él les dijo, bueno, sacan cuates ahí que no saben ni cantar, ni actuar, ni bailar, y les pagan millonadas, porque a alguien que se quemó las pestañas estudiando o analizando cosas para poderlas exponer, no le van a pagar. Entonces, bueno, este es un homenaje para que más o menos, les digo, muy sencillo, muy breve, para este gran personaje, que dicha de paso, te voy a comentar, Lorenzo, que no se hizo ninguna mención en ningún medio oficial. Ningún medio oficial, ni televisión, ni radio, había o ha mencionado la pérdida de este gran personaje, de un personaje de una gran talla, que incluso trabajó, conoció y charló varias veces con hicimos un día un programa acerca de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue un extraordinario científico mexicano que se metió por ese lado de las cuestiones de la telepatía y todo eso a estudiar. Fundó el Instituto Nacional de Estudios de la Conciencia en la UNAM y en 1994 desapareció completamente, no se volvió a saber de él. Es otro de estos desaparecidos. Y bueno, pues Salvador Freixedo tuvo varios programas y conversaciones con este personaje mexicano. Y bueno, vaya nuestro reconocimiento a don Salvador Freixedo también. Algo debe quedar todavía en la UNAM de estas aportaciones de estos personajes que comentas. Yo lo que sé es que en la Facultad de Ciencias hay un departamento de estudio de la telepatía y de la invisibilidad. Ah, mira. Cosas sorpresivas, que a veces uno no se entera porque no se les difunde.
La cultura es muy importante. Los gobiernos autoritarios lo primero que hacen es afectar los recursos que se les destinan a la cultura. Y cuando acabas con la cultura, acabas con el alma de los pueblos. Y en México tenemos una riqueza cultural extraordinaria en comida, en folclore, en artesanías, en distintos tipos de pensamientos. Este es un país con habitantes que tienen una riquísima alma cultural. Y eso lo hemos tomado en cuenta para hacer nuestra celebración en el Panteón Municipal, ahora en el Día de Muertos. Hay que decir que los panteones en estas fechas constituyen el espacio privilegiado a donde van todos los ciudadanos, todos los habitantes a hacer esta celebración. Bueno, nosotros no solamente vamos a tener música, danza, lucha libre, box, Casa de los Espantos, no solamente vamos a tener distintas expresiones culturales y musicales, incluimos una sección de reflexión dedicada a la reflexión. La reflexión es importantísima porque nos ayuda a conformar seres críticos, seres que se comprometan en la transformación de la realidad, en la solución de sus problemas, seres críticos que aprendan a valerse por sí mismos y a ser autosuficientes y como decía el poeta, a forjar su propio destino. Esta sección se compone de distintas conferencias magistrales, a donde va a participar personas como la doctora Silvia Padilla Loredo, una autora muy conocida del municipio de Nezahualcóyotl. Participa un antropólogo que nos va a hacer una exposición de la idea de la muerte, desde los celtas, pasando por los mayas, los franceses, los alemanes, todo. E inclusive él va a abordar una cosa que es muy novedosa y muy interesante. Va a abordar desde el punto de vista científico, o va a dar cuenta de cómo se está abordando desde el punto de vista científico en distintos lugares del planeta, el problema de la comunicación con los seres del más allá. Uy, qué interesante. Eso sí es una novedad. Eso sí es una novedad. Participa un hombre que se llama Gonzalo González. Es un autodidacta, pero es un hombre casi sabio y va a abordar el problema de la muerte sufrida y planteada por Sócrates, entre otros muchos. Sí, no, qué interesante. Bueno, pues no se lo pierdan, amigos. Está abierto, es entrada libre. Totalmente libre, totalmente gratuito. Miren, aquí hoy hay un comentario. Marita Riande dice que sí se acuerda de Saldaña y esos desayunos, que era muy pequeña. Laura Verónica también nos manda saludos, nos está viendo. Y bueno, pues vamos a ir ya despidiéndonos con este menú, gran banquete cultural que va a haber de Día de Muertos en el Panteón Municipal de Nezahualcóyotl. Está ubicado en la calle 19 sin número, entre Escondida y Cama de Piedra, en la colonia Esperanza. Casi como comercial. Nuestro plato fuerte es un mariachi monumental, en el que integrado por 50 elementos. No, pues una pequeña orquesta. Y se presenta con el ballet Así es México, un ballet de nuestro municipio que tiene ya un gran éxito y una presencia a nivel internacional importantísima. Y todo esto se lo ofrecemos a todos nuestros visitantes de manera gratuita. Nos va a dar mucho gusto recibirlos y atenderlos, y nos va a dar mucho gusto refrendar nuestras tradiciones y nuestros valores, y nos va a dar mucho gusto colocar a nuestro municipio como una opción cultural ante estos eventos, para que la gente no tenga que desplazarse hasta Mixquic, hasta Xochimilco o por lugares lejanos. Aquí en Neza lo tenemos todo. Este es un municipio con gran potencial cultural, y la prueba la vamos a tener el 31
de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Muy bien, bueno, pues nos vamos despidiendo de esta emisión de Mundo Enigma. Estamos ya en la recta final y estamos con esto de la enorme batalla entonces que ha habido en la humanidad desde siempre por de esta antítesis o de esta dicotomía que se puede librar con lo que decía hace un momento Lorenzo sobre la reflexión. La reflexión, sí. Estoy de acuerdo que vamos a estudiar a las escuelas, que vemos diversas materias, matemáticas, química, física, etcétera, etcétera. Tenemos la tecnología para allegarnos más conocimiento, pero si todas estas cosas no tienen el sustento, el soporte de la reflexión, no nos sirven de mucho. Porque veamos lo que ha sucedido en estas sociedades modernas, específicamente en nuestro México, todo lo que hemos hablado esta mañana aquí sobre todas las problemáticas sociales que se han generado por falta de reflexión. Porque nosotros sabemos que un sicario, un narcotraficante, un corrupto, no tiene el apoyo de la reflexión en su vida, y es por eso que acude a este tipo de conductas sin parpadear, ¿no? Sin siquiera parpadear. Inclusive descienden a lo más bajo de la escala humana. Exactamente, se convierten en algo de lo más bajo de la escala humana. Pero bueno, amigos, nos despedimos esta mañana de esta emisión de Mundo Enigma. Nos vamos, todavía no al más allá, vamos a continuar, si Dios quiere, la próxima semana aquí con ustedes. Recuerden, asistan al Panteón Municipal de Neza, va a haber eventos muy hermosos, muy buenos, mariachi monumental, las ofrendas y toda este buffet de actividades culturales extraordinarias que esta mañana aquí nuestro amigo Lorenzo Gutiérrez Bardales, coordinador de la Oficina de Panteones, nos ha venido a plantear. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, Tomás, ha sido un gusto. Gracias igualmente, nos vemos la próxima Lo mejor semana. de Neza está aquí. Sintoniza Radio Neza, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.